Hola, buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Dudas? Buenos días. Recuerden ponerme mensajito para su asistencia, por favor, porque ayer no me lo dejaron. Dudas del día de ayer. ¿Nada? Ok. Entonces, con lo que sería nuestro formato, y en nuestro formato el siguiente punto serían las penalidades. ¿A qué nos vamos a referir a penalidades? A la manera en que se encuentra establecido en el Código Penal cómo se va a castigar la comisión del delito, ¿sí? En nuestra legislación vamos a reconocer 4 tipos de penas o 4 tipos de penalidades que se pueden llegar a imponer al sujeto activo. ¿Cuáles van a ser estas 4 penas? La primera sería la pena privativa de la libertad, que en este caso puede afectar directamente la libertad del sujeto activo con prisión por el tiempo que determine el juez de acuerdo a las características y peculiaridades del sujeto para que la pena se ajuste al individuo y sea eficaz. ¿A qué nos referimos a esto? Depender mucho de la situación del sujeto activo, de la situación personal del sujeto activo y de la manera en que llevó a cabo la comisión del delito para que el juez pueda ajustar la pena de acuerdo al mínimo y máximo establecido en el Código Penal para el delito, para que corresponda al delito que cometió, y también no solamente de la manera en que lo llevó a cabo, sino también para que pudiera llegar a ser idóneo para la reinserción posterior de ese sujeto a la sociedad. ¿Sí? En este caso, lo tenemos establecido en el artículo 56 al 62 del Código Penal del Estado, todo lo relativo a lo que son las penas privativas de la libertad. ¿Sí? Nuestra segunda pena va a ser una pena pecuniaria. ¿A qué nos vamos a referir en esto? Nos vamos a referir a cuando existen multas que se le incluyen o que se le obliga a pagar al sujeto activo y por lo tanto van a implicar un menoscabo patrimonial para el delincuente, ¿sí? Puede tratarse de una multa o puede tratarse de un decomiso de bienes. Serían estos los que se conocen como penas pecuniarias. Otro tipo de pena que se puede imponer al sujeto activo sería la pena laboral. Esto va a ser la imposición obligatoria de trabajos a favor de la comunidad. En este caso, las jornadas de trabajo, las jornadas van a venir también establecidas en el Código Penal de acuerdo al delito que se cometa y también quedarán a juicio o a criterio del juez cuántas van a ser las horas o jornadas laborales en favor de la comunidad que se le vayan a imponer de acuerdo al daño cometido o de acuerdo a la manera en que llevó a cabo la comisión del delito. Vamos a tener una última penalidad, que son nuestras penalidades accesorias. Estas penalidades van a ser diferentes a las anteriores porque ya no ya no se va a tratar de una situación de privación de la libertad o de privación o de un decomiso o del pago de alguna multa o de que en vez de esa privación de la libertad sea una jornada laboral la que lleve a cabo, sino que se va a tratar de situaciones especiales en las que se va a poder salvaguardar cuestiones del sujeto pasivo o se va a poder salvaguardar a la sociedad. ¿En qué sentido nos referimos? Cuando hay un ataque en violencia familiar, por ejemplo, se puede pedir la pérdida de la patria potestad o tutela, ¿sí? La prohibición de ir o residir en un lugar determinado, ¿sí? Entonces, van a ser penas que se le van a imponer que sobre todo son proteccionistas del sujeto pasivo, son para protección del sujeto pasivo. Otro tipo de pena que se puede imponer como penalidad accesoria es el no poder desarrollar una actividad similar a la que estaba desarrollando y de la cual se valió para la comisión del delito, o sobre todo cuando son servidores públicos, ¿sí? O no poder ocupar un cargo similar o igual al que ocupaba en el momento de la comisión del delito. Estas penalidades accesorias no quedan a juicio del juez solamente,
en la mayoría de los casos, sino que vienen estampadas en el Código Penal en qué situaciones se pueden aplicar estas penalidades accesorias y cuáles van a ser las penalidades accesorias que se van a aplicar dependiendo del delito y del caso en concreto. ¿Hasta aquí vamos bien? Nuestro siguiente punto serían las circunstancias modificadoras. Para nuestras circunstancias modificadoras vamos a tener que vamos a definir circunstancias modificadoras como aquellas situaciones específicas en un delito que hacen que la pena se agrave o se atenúe, ¿sí? Van a ser circunstancias que vienen estampadas también, o vienen ya incluidas en el Código Penal, en cada uno de los delitos. Habrá delitos que no tengan circunstancias modificadoras, habrá otros que tengan tanto agravantes como atenuantes, o habrá otros que solamente tengan una o tengan otra, ¿sí? Sin embargo, siempre va a venir plasmado en el mismo delito cuando existen circunstancias modificadoras y para qué delitos en específico existen. La primera van a ser las atenuantes, que van a ser consideraciones específicas del legislador para que en determinados casos se pueda atenuar, es decir, disminuir la penalidad que se impone como penalidad base, ¿sí? Un ejemplo pudiera llegar a ser en el robo de uso que hablábamos. En el robo de uso se puede llegar a disminuir la pena cuando se cumplen todos los requisitos señalados para como robo de uso. En las agravantes es lo contrario, van a ser también consideraciones específicas que se dan tanto de las circunstancias en que se comete el delito o de la situación especial del sujeto activo que van a aumentar la penalidad base o la penalidad que se nos da de principio en nuestra noción legal. Y también va a ser dependiendo de la manera en que se lleve a cabo la comisión del delito o dependiendo de circunstancias especiales, ya sea del sujeto activo o pasivo. Un ejemplo serían las consideraciones que se toman en cuenta para el robo calificado. En el robo calificado se va a aumentar la penalidad dependiendo de las circunstancias específicas que nos señala el código. Entonces, van a ser situaciones específicas que agravan la pena, las agravantes y las atenuantes, circunstancias específicas que disminuyen nuestra penalidad que se encuentra, o nuestra penalidad eje que se encuentra en nuestra noción legal. El siguiente punto van a ser las excusas absolutorias. ¿A qué nos vamos a referir con excusas absolutorias? Van a ser el aspecto negativo de la punibilidad. ¿A qué nos referimos con aspecto negativo de la punibilidad? ¿Alguien tiene idea cuando nos referimos a aspecto negativo de la punibilidad? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues es el sentido contrario del castigo, ¿no? Del hecho punible. Así es decir, nuestra pena va a quedar sin efecto debido a circunstancias específicas, ¿sí? Entonces, nuestras excusas absolutorias van a ser un aspecto negativo de punibilidad, es decir, que van a dejar sin efecto, aunque se haya integrado el delito en su totalidad, ¿sí? Van a aplicar únicamente para casos específicos y delitos específicos. No todos los delitos tienen excusas absolutorias, pero sí van a estar plasmadas en el mismo código, pero existen estas excusas absolutorias. Un ejemplo de excusa absolutoria lo vamos a encontrar en el delito de aborto. Cuando hay excusas absolutorias, o que también podemos llegar a conocer como causas de exoneración, el código nos lo señala como causas de exoneración. En la doctrina conocemos excusas absolutorias. De hecho, una excusa absolutoria es la exoneración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el aborto sea terapéutico, es decir, que la madre corre peligro en caso de que el embarazo se lleve a término. Cuando hay un aborto por violación, es otra causa de exoneración. El robo famélico, cuando cumple con todos los requisitos establecidos, va a ser otra causa de exoneración o excusas absolutorias, ¿sí? Entonces, estas siempre van a venir señaladas en el código tal cual como una causa de exoneración, o nos va a hacer únicamente el señalamiento de que quedará sin efecto la penalidad cuando se cumplan determinados requisitos. Lo siguiente de nuestro formato será la consumación, y en este caso nuestra consumación va a ser la producción o el resultado, va a ser el resultado típico, es decir, cuando se consuma, se llevan a cabo todos los actos
tendientes a la comisión del delito y provoca, ¿sí? En este caso se está poniendo en peligro o se va a dejar dañado el bien jurídico protegido. Por ejemplo, en el delito de homicidio, pues la consumación se va a dar en el momento en que el sujeto activo produce la muerte, ¿sí? A menos de puesto en peligro la vida, en ese caso nuestra consumación se da en el momento en que el sujeto activo lleva a cabo todos los actos tendientes a la privación de la vida y pone en peligro la vida del sujeto pasivo, ¿sí? Entonces, la consumación va a ser ya el acto final o la culminación del delito, cuando ya se dieron todos los pasos requeridos para llevarlo a cabo y deja el resultado o afectación al bien jurídico protegido. Vamos a tener nuestra tentativa. ¿Qué es la tentativa? La tentativa va a ser un grado de ejecución que queda incompleta, ¿sí? Es decir, el sujeto activo lleva a cabo todos los actos tendientes a la consumación del delito, pero por causas ajenas a su voluntad o por alguna omisión del mismo sujeto, el delito no llega a consumarse, ¿sí? Sin embargo, sí se pone en peligro el bien jurídico protegido. Vamos a tener tipos de tentativas. La tentativa acabada, que va a ser cuando el sujeto activo lleva a cabo todos los actos tendientes, tendientes a la realización del delito o a obtener un resultado, y no surge por causas ajenas a su voluntad. Un ejemplo puede llegar a ser cuando un sujeto le está apuntando con un arma de fuego al sujeto pasivo, sin embargo, otra persona repele la agresión y lo puede desarmar. Entonces, ahí estaríamos hablando de una tentativa acabada por el sujeto activo lleva a cabo todos los actos tendientes a la realización del delito y una tercera persona impide la realización del mismo. Va a ser tentativa inacabada cuando el sujeto activo deja de hacer un acto necesario para que se produzca el resultado o se comete el delito. Entonces, el delito no existe, sin embargo, de nuevo ponemos en peligro o en riesgo el bien jurídico que se está protegiendo. Un ejemplo de tentativa inacabada puede ser cuando el sujeto activo toma la pistola, va a privar de la vida a alguien y, sin embargo, a la hora que quiere accionar la pistola, resulta que se olvidó cargarla, entonces la pistola no tiene balas, no puede disparar y no puede culminar el delito. Sin embargo, puso en peligro o puso en riesgo, o su intención era poner en riesgo el bien jurídico protegido, por lo tanto se va a juzgar a manera de tentativa. Nuestro siguiente punto sería el concurso de delitos. En este caso vamos a tener, esto se encuentra estipulado en el artículo 23 del Código Penal del Estado y nos dice que existe concurso real o material cuando una misma persona comete varios delitos ejecutados en actos distintos, si no se ha pronunciado antes sentencia irrevocable y la acción para perseguirlos no está prescrita. No hay concurso cuando se trata de los delitos continuados o de los permanentes. ¿Sí? Vamos a ver entonces, en este caso, que el concurso real o material va a ser cuando se llevan a cabo diferentes delitos en con diferentes acciones. ¿Sí? Un ejemplo puede llegar a ser cuando una persona entra en un banco y en el momento en que entra a robar el banco, lesiona al guardia de seguridad que hay en el banco, entonces cometió un delito que es de lesiones. Con otra acción, llega y apunta y amenaza a la cajera para que le entregue el dinero, está cometiendo el delito de amenazas, sustrae el dinero del banco, comete el delito de robo y para poder huir se roba el coche de un cuentaviente que va llegando en ese momento, por lo tanto también comete el delito de robo de automóvil. Entonces hay un concurso real o material porque comete diferentes delitos ejecutados en actos distintos y todos se dan de manera separada. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda dar el concurso real o material? Que se puedan juntar todos estos delitos antes de que se pronuncie sentencia por los demás delitos que se están llevando a cabo y que no haya prescrito la acción penal para estos delitos.
Al tratarse de diferentes delitos, obviamente va a haber diferentes momentos de prescripción de la acción penal. Entonces, hay que tomar en cuenta que ninguno de estos delitos haya prescrito. Un ejemplo pudiera llegar a ser cuando encuentras a la persona, al sujeto activo de este delito, digamos que 5 años después no ha prescrito el robo, no han prescrito las lesiones quizás, dependiendo del tipo de lesiones que se hayan cometido, pero por ejemplo el delito de amenazas ya prescribió por ser un delito leve, sí, por ser un delito de una penalidad leve. Entonces, en ese concurso vas a agregar lo que es el robo, lo que son las lesiones, lo que fue el robo de automóvil. Sin embargo, el delito de amenazas ya prescribió y ya no lo vas a poder juntar junto con los otros delitos. Hay que estar bien atentos a esa situación, ¿sí? El otro tipo de concurso va a ser el ideal o formal, cuando con un solo acto o con una sola omisión vas a violar diferentes disposiciones penales o vas a cometer diferentes delitos. Un ejemplo puede ser cuando tienes la intención de privar de la vida a una persona envenenando su comida. Sin embargo, en el momento en que envenena su comida, él invita a otras personas a compartir comida con alguien más, pero como él se comió la mayor parte de este alimento, él sí lo privas de la vida. Sin embargo, las otras personas van a resultar con lesiones debido al envenenamiento. En este caso hay un concurso ideal o formal, porque con un solo acto o con una sola omisión llevaste a cabo el delito de homicidio y el delito de lesiones para con las demás personas. Otro ejemplo quizás más claro puede ser cuando pones una bomba en un centro comercial. Pones la bomba en el centro comercial, fue una sola acción. Con esa sola acción llevaste a cabo el delito de daño a las cosas para el edificio en donde pusiste la bomba, el delito de lesiones para con las personas que estaban dentro, otras perdieron la vida, cometiste también el delito de homicidio, e inclusive había una mujer que estaba embarazada y sufrió un aborto, entonces también cometiste el delito de aborto. Sí, entonces una sola acción que fue poner la bomba y desencadenó en varios delitos al mismo tiempo. En la participación, ¿a qué nos vamos a referir con participación? A las personas que son responsables de la comisión del delito, ya sea de manera directa o indirecta, ¿sí? Esto lo vamos a tener en el artículo 19 del Código Penal del Estado y nos dice que son autores o partícipes del delito. Número 1, los que acuerden o preparen su realización, es decir, los autores intelectuales del delito, los que los realicen por sí, que lo conoceríamos como autores materiales, los que lo realicen conjuntamente, que en este caso serían los cómplices o pudieran llegar a ser la coautoría, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro, los que induzcan dolosamente a otro a cometerlo, los que dolosamente con conocimiento del delito presten auxilio a otro para su comisión, los que con posteridad a su ejecución auxilian al sujeto activo en cumplimiento de una promesa anterior al delito, y por último, los que intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. ¿Sí? Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en medida de su propia culpabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Con que dependiendo de la participación que tuvieron en el delito, va a ser la penalidad que se les va a imponer de acuerdo a lo señalado en el Código Penal del Estado. Por último, tenemos nuestra perseguibilidad. ¿A qué nos referimos con perseguibilidad? A la forma en que se va a proceder processalmente, valga la redundancia, en contra del delincuente. Vamos a tener dos tipos de perseguibilidades. La primera va a ser de oficio, cuando se va a requerir la denuncia de un hecho por parte de cualquier persona que tenga conocimiento de este delito, ¿sí? Cuando se presenta la denuncia por parte de cualquier persona, aunque no sea el sujeto pasivo directamente del delito, la autoridad debe de proceder en contra del presunto responsable en cuanto tenga conocimiento de la comisión del delito. En los delitos de oficio no se requiere propiamente que sea el sujeto pasivo quien presente la denuncia, sino que puede ser presentado por cualquier persona que se percate de la comisión del mismo, ¿sí? Y va a ser de querella, obviamente que después se va a solicitar que el sujeto pasivo ratifique esa denuncia que se está presentando.
De querella va a ser cuando solamente se puede perseguir a petición de parte ofendida o de sus legítimos representantes. Aquí, ¿a qué nos referimos? Que solamente el sujeto pasivo o la persona que fue afectada puede llegar a presentar la denuncia. En este caso se puede valer de sus representantes legales, por ejemplo, cuando se trata de una persona moral o cuando se trata de personas menores de edad o incapaces. ¿Cómo vamos a distinguir cuándo se persiguen de oficio y cuándo se persiguen de querella? Porque el mismo código en cada uno de los delitos nos va a hacer mención específicamente de qué delitos se persiguen por querella. O inclusive va a haber delitos que se persigan de oficio y de querella, pero nos va a señalar específicamente la situación en que se persiga de querella, ¿sí? Entonces, si no hace mención el cuerpo de la noción legal a la persecución por querella del delito, vamos a asumir que se persigue de oficio. Cuando sí nos hace mención de la querella, entonces únicamente el sujeto activo o su representante legal puede presentar esa denuncia. Si la presenta otra persona, no procede. ¿Por qué? Porque no es la parte interesada. Esto se da sobre todo en delitos de carácter sexual o en delitos de carácter patrimonial, en donde se tiene determinada confianza en el sujeto o se otorgó la confianza en el sujeto activo para poder desempeñar su cargo o el puesto que está desempeñando y que sea la misma persona quien viole esa confianza. Entonces van a ser casos muy específicos los de querella y van a estar señalados específicamente en nuestro código. Vamos a tener nuestras causas de inimputabilidad. ¿Cuáles son las causas de inimputabilidad? Van a ser las que están señaladas en el artículo 22 del Código Penal del Estado. Obviamente, en todos nuestros delitos pueden incurrir las causas de inimputabilidad. No todos nuestros delitos van a tener causas de justificación. Sin embargo, de inimputabilidad sí pueden llegar a todos los delitos a tener este tipo de causas, ¿sí? La primera va a ser demencia o trastorno mental permanente del infractor. La segunda va a ser que se encuentre el sujeto activo al ejecutar el hecho o incurrir en la omisión bajo la influencia de un trastorno transitorio y grave de la personalidad, producido en forma accidental e involuntaria. Esto es muy importante, ¿sí? Tiene que ser de manera involuntaria el hecho de que la persona se encuentre en ese trastorno transitorio y grave de la personalidad, ¿sí? Puede ser por ingestión de algún medicamento, puede ser por ingestión de alguna droga, puede ser por ingestión de alcohol, pero en donde la persona se puso de manera o de manera accidental, llegó a ese estado, no de manera involuntaria. No va por ejemplo, a proceder esta causa de inimputabilidad cuando salen de un bar, salen en estado de ebriedad y de manera irresponsable toman el automóvil y manejan. No entra esa causa de inimputabilidad. Pudiera entrar cuando te pusieron una pastilla en la bebida sin que tú te dieras cuenta, cuando estás tomando algún medicamento y el médico no tuvo la precaución de anunciarte que con la toma de ese medicamento no puedes manejar, siempre y cuando no vengan las instrucciones de tu medicamento que no debes de manejar, o cuando tú de manera involuntaria te pones en este estado, ¿sí? Pero nunca cuando de manera voluntaria tú te haces poner en este estado de trastorno grave de la personalidad. Otra causa de inimputabilidad puede ser la sordomudez, la ceguera de nacimiento o sobrevenida antes de los 5 años de edad, siempre y cuando este sujeto carezca de instrucción debido a que la sordomudez o ceguera lo privó de los conocimientos indispensables de orden ético o moral que le permitan distinguir entre el bien y el mal. No todos los sordomudos, no todas las personas que son ciegos van a carecer de este orden ético o moral que se está mencionando, y no todos los sordomudos, no todos los ciegos pueden distinguir el bien del mal, ¿sí? Entonces, no solamente es la situación de que se distingue del bien o del mal, sino de que también que puedan llegar a cometer, sobre todo con la ceguera, algún acto del que no se pueden percatar que lo están llevando a cabo, ¿sí? A lo mejor pudiera llegar a ser que al ir caminando tumbes a una persona o tumbes algún objeto que se encuentra a tu paso y cometas el delito de daño a las cosas,
¿sí? Pues algo que te ponen en la vía pública, lo tiras, lo rompes, sin embargo, pues no entra dentro de tu, dentro de tu ámbito de discernimiento, el ver que no puedes o no puedes ver que no puede, que estás dañando alguna situación. Sí, entonces, sordomuidez y ceguera, pero bajo esas circunstancias específicas que nos señala el código. Otro es el miedo grave. ¿Cuándo va a operar el miedo grave? Cuando este ofusque el entendimiento de tal manera que el activo pierda su voluntad de actuar y obre por ende sin discernimiento. ¿Qué diferencia encuentran entre el miedo grave y el temor fundado? Ayer veíamos el temor fundado, hoy vemos el miedo grave. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Por qué una es causa de justificación? ¿Por qué otra es causa de inimputabilidad? Uno era como para la culpabilidad y otro en la imputabilidad, ¿no, maestra? Uno es en la culpabilidad, otro es en la inimputabilidad. Pero ¿qué diferencia hay entre miedo grave y temor fundado? El miedo grave se ofusca el entendimiento, es decir, tienes un desorden mental que te obliga a actuar de una manera diferente a como podrías actuar todos los días, o de una manera diferente a lo que es manera inconsciente. Y el temor fundado, ¿de qué manera opera? De hecho, se los dice, temor fundado. El temor fundado recae sobre un daño en los bienes propios o ajenos, ¿no? O sea, es un peligro inminente. Va más allá de la enajenación mental. Y el miedo grave, pues dice que es una enajenación mental. Así es. El temor fundado va a ser un peligro inminente, es decir, es un peligro real. Es algo que realmente estás sintiendo que estás en peligro. Les ponía el ejemplo de que vas en la calle oscura y cada vez que das vuelta o cambias tu ruta, una persona que te está siguiendo desde hace un rato cambia su ruta y va en el mismo sentido que vas tú. Es un temor fundado porque te estás sintiendo en un peligro inminente. ¿Sí? Sin embargo, el miedo grave, ¿en qué se diferencia? Que el miedo grave únicamente va a ser psicológico. Va a ser una característica que te va a hacer actuar de una manera diferente. Por eso uno es una causa de inculpabilidad, porque te está poniendo inminentemente, te está poniendo en peligro, y el otro es una causa de inimputabilidad, porque el sujeto no se encuentra en sus 5 sentidos en ese momento. Entonces, esa es la diferencia entre temor fundado y miedo grave, ¿sí? Entonces, ahora sí, esta sería nuestra última parte de lo que sería nuestro formato. Como quien dice, con esto hacemos un repaso de lo que fue nuestra primera unidad, y sería lo que vamos a ir llenando de cada uno de los delitos en específico. Esto lo empezaríamos a hacer a partir del lunes y empezamos con delitos contra la integridad corporal. Vamos a empezar con el delito de homicidio porque es los más fáciles. Entonces, sí les voy a pedir que tengan a la mano lo referente a homicidio de su código penal para que lo podamos ir analizando, podamos ir cada cosa que es meramente doctrinal y cada cosa que es lo que viene estampado realmente en el Código Penal, y poder hacer la relación de los artículos en cada una de las clasificaciones del formato. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? O sea, esto es nada más un repaso de lo que vieron el semestre pasado para poder tener las bases para rellenar nuestro formato. Entonces, por el grupo de WhatsApp les contesto de lo de los equipos y pues nos estaríamos viendo el lunes. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, ¿Alguna maestra. sugerencia que tengan Gracias, para maestra. la clase?
esta clase es meramente doctrinal, entonces es un poquito tedioso y más tedioso todavía llevarla en línea. Pero si tienen alguna sugerencia para la clase, háganmela llegar o ahorita si la tienen, díganmela y tratamos de adaptarnos a que sea más ágil para ustedes y que sea menos enfadoso y que sea un poquito pues más ameno, más agradable, que no sea tan pesado el llevar la materia. Ok, gracias. Sale. Bueno, pues tengan bonito día. Cuídense. Igualmente. Igualmente. Gracias, Igualmente, igualmente. gracias, igualmente.